tardes, bienvenidos a su clase de auditoría. Soy Rubén Camargo, su asesor, su facilitador en esta materia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la auditoría del efectivo. Columna vertebral en todas las organizaciones, pieza clave para determinar y que se debe llevar un adecuado control interno también, porque pues todo el efectivo es lo que se recibe, producto de las actividades económicas de las organizaciones. Y entonces, pues, vamos a hacer una pequeña conversación respecto a la importancia del efectivo y en donde, desde el punto de vista como auditores, debemos saber, siempre recalcando que debemos tener siempre un fuerte conocimiento de la contabilidad. ¿Por qué? Porque auditoría, recuerden que es revisar lo que ya está contabilizado y que uno puede dar o sugerir ciertas normas, ciertas recomendaciones para el buen manejo y control del mismo. Considerando efectivo aquellos activos que generalmente son aceptados como medio de pago, son propiedad de la empresa o de la entidad y cuya disponibilidad no está sometida a ningún tipo de restricción. Es un activo corriente, es el de mayor liquidez con que cuenta una organización para cubrir sus obligaciones inmediatas. ¿Qué podemos considerar como efectivo? Indudablemente la moneda de curso legal, que en nuestro país, pues de verdad, en lo personal, no conozco prácticamente los conos monetarios porque como han habido tantas reconversiones monetarias y los cambios han sido muy eh, eh, in- eh, en colores, más que todo, el billete sigue siendo el mismo, pues siempre tiendo a confundir, pero sin embargo, pues es la moneda del curso legal, el bolívar, el que tiene en primer orden. Sin embargo, en nuestra economía, el dólar, el peso, eh, el mismo euro, pues son monedas que tienen también circulación en nuestro país, en nuestra economía. El dinero es de obligatoria aceptación en el país. Ya hay eh, resoluciones o providencias administrativas que permiten el uso y libre circulación del dólar como moneda sustituta de el bolívar. Más que todo, las operaciones con la moneda de curso legal ya no se están manejando con efectivo, sino a través de la banca digital, los bancos, transferencias, pagos móviles, etcétera. Pero estamos hablando del efectivo. Es obligatoria aceptación con las limitaciones que ley impone, de acuerdo a lo especificado en la Ley de Banco Central de Venezuela, la Ley General de Bancos y de otras instituciones financieras. Los repósitos realizados en bancos, en las cuentas corrientes y en cuentas de ahorros a favor de la entidad, los depósitos que se tienen en banca comercial, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazos fijos, que no se tenga ningún tipo de restricción. Eso es parte del efectivo. Considera como efectivo los cheques normales y los cheques de gerencia, que hoy por hoy pues son de poco uso. Sin embargo, pues de alguna manera pudiera decirse que el cheque de gerencia pudiera tener alguna vigencia. Las transferencias bancarias indudablemente toman mucho posicionamiento en cuanto al manejo del efectivo, porque en cuanto a bolívares, ¿sí? Porque con los pagos móviles es de mucha utilidad y mucho uso el tema de las transferencias bancarias. Y la moneda extranjera, sin lugar a dudas, es la que está ocupando puestos preponderantes y está circulando prácticamente en todo el país el dólar. Y en la frontera se mueve el peso colombiano, sobre todo en lo que es en Zulia, en Apure y en el Táchira, producto de que pues por la misma cercanía y la intermediación fronteriza, el peso colombiano pues tiene mayor movilidad en esas zonas. Y por supuesto la moneda extranjera es permitida para adquirir obligaciones o para cancelar obligaciones en ese tipo de moneda, ya que me permite la regulación venezolana hacerlo. ¿Qué no consideramos como efectivo? Pues también es importante saber de que aquellas partidas del activo que a pesar de estar conformadas por dinero de curso legal, no van a ser de inmediata disponibilidad
Y en eso podemos mencionar los depósitos que están dados en garantía. Esos depósitos, pues, como dice, mientras está en garantía, no se puede utilizar ese efectivo. Las coberturas de reserva de capital y fondos de reserva legal, esos de igual manera no se pueden disponer de manera inmediata. Los fondos para prestaciones sociales, depósitos bancarios congelados por intervenciones de la institución financiera, o el depósito a plazo fijo, que está contemplado parecido como el depósito en garantía. A veces pasa, y hemos vivido aquí en nuestro país, varias intervenciones bancarias en donde, aunque tú tengas los bolívares en tu cuenta, no podías disponer hasta que Fogade, el Fondo de Garantías de Depósito, te otorgara la autorización para disponer de ese dinero, y que dependiendo de los montos, se podía disponer de todo o de una parte de lo depositado allí. Tampoco podemos considerar efectivo en los depósitos a plazo fijo los cheques devueltos por falta de fondos, estampillas o timbres fiscales, que sí, a veces se tienen en caja para algún envío, algún pago de algún trámite de algún documento. Eso pues no es monto de efectivo, no es considerado efectivo. Los adelantos para viáticos o otros gastos, porque no, pues efectivamente yo te estoy dando un dinero para que tú vayas a cubrir unos gastos o viáticos en el transcurso de un viaje que vayas a realizar. Eso no es efectivo. Los vales de caja, pues no, porque el vale de caja prácticamente lo que hace es sustituir, y una extracción de dinero es porque alguien autorizó por alguna emergencia, alguna razón o contingencia, de que a través de ese vale se le otorgue un dinero a determinada persona. Y tampoco, por supuesto, los cheques con fechas adelantadas podemos considerarlo efectivo. Hablando de la caja chica, podemos decir que es una partida de efectivo que se establecen con qué propósito: atender el pago de aquellos gastos que, según el movimiento de la empresa, se van a considerar como menores, pero a la vez son urgentes, y se le llaman fondo fijo porque a partir de su apertura en libros, esta cuenta no vuelve a registrar movimiento. ¿Por qué? Porque yo hago un asiento contable donde le cargo a caja chica y le abono a banco. Es la apertura. Y de ahí en adelante, luego voy a estar relacionando el gasto para solicitar los reintegros. Obviamente, pues eso es parte de lo que debemos manejar y saber en contabilidad. ¿Cuándo puedo yo volver a utilizar la caja chica? Cuando vaya a aumentar mi fondo, porque lo tenía en 100.000 y es muy poco el monto, y lo suba a 200.000, por ejemplo, entonces vuelvo y le cargo a caja chica y le abono a banco o a la moneda extranjera, porque las cajas chicas pues también se pueden manejar en moneda extranjera. Y como les decía hace rato, más hoy, porque pues la moneda de Bolívar, el Bolívar, es poca la utilización desde el punto de vista físico. De hecho, el Bolívar se llama ahora es Bolívar digital, porque básicamente está basado en monedas de transferencias, por transferencias. O cuando disminuya el monto del fondo fijo de caja chica, porque ahí tengo que hacerlo al revés. Si yo tenía 200 o tenía 100 y es mucho, se demora mucho tiempo para reponer, pues entonces lo que hago es disminuir y hago un reintegro de caja para disminuir la caja chica. Entonces en el debe coloco banco y en el haber caja chica. Ahí estoy disminuyendo el monto del fondo fijo. Y cuando se hace el cierre del ejercicio económico y no se ha reembolsado los últimos pagos que se hayan hecho con los fondos de caja chica. Eso pues normalmente se trata de cubrir para que el monto de caja chica pues quede un saldo completo allí. El control interno para esta caja chica pues vamos a que cumpla su función de idóneamente, es necesario que se establezcan el acuerdo de control interno. Para ello pues es necesario poner en práctica algunas normas. Fijar el monto fijo con el que va a operar la caja chica. Eso es fundamental. Será nombrada, por supuesto, también la persona que será responsable del manejo idóneo de ese fondo.
ese funcionario no debe tener acceso a los registros de contabilidad. Eso es muy importante, porque pues si no me los puede alterar y no hacemos nada y hay violaciones allí de control interno. El cheque que se emita para la creación del fondo y los posteriores que se hagan para reponerlo o aumentarlo deberá ser hecho a nombre del custodio de dicho fondo. En el caso que se maneja con una cuenta bancaria, pero cuando es con moneda de curso legal, se hace un recibo a nombre de la persona que va a ser custodia del fondo para que quede la evidencia de que se le dio a él el reintegro o la reposición del fondo de caja chica. Y por supuesto también se va a establecer una cantidad máxima de dinero que se puede pagar por esa caja. O sea, tengo que establecer un monto fijo. Si la caja chica es de 100.000, pues no podría hacer pagos mayores a 15, 20.000. ¿Ok? Por ejemplo. Siguiendo con el tema del control interno de la caja chica, el pago que se haga debe estar respaldado con un respectivo comprobante, factura, representado por recibos prenumerados donde dará los detalles del desembolso, cantidad, autorización y la firma. Cuando se hace el reembolso de caja chica, los comprobantes respaldados deben ser inutilizados mediante el sello que diga cancelado, para que no puedan ser reciclados. No debe ser permitido los vales ni cambios de cheques por efectivo, porque obviamente esa no es la función de la caja chica. El fondo de caja chica debe ser repuesto cuando el efectivo que vaya quedando haya alcanzado el mínimo establecido. Es decir, si por ejemplo decimos que el monto del fondo fijo es de 100.000, ya cuando quede 10.000 hay que hacer la reposición, pues ahí en ese momento es que se debe proceder a hacerla. Se harán arqueos sorpresivos con frecuencia que se requiera necesaria, las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para constatar la existencia física del efectivo o de los comprobantes que justifiquen la ausencia del mismo. Es decir, si la caja chica es de 100.000, debe dar siempre el monto de 100.000, una parte en efectivo y otra parte en comprobantes o facturas para justificar la ausencia del efectivo. Cuando hablamos de la caja general, esta cuenta va a registrar todo el efectivo que ingrese a la empresa y el mismo que salga. Se va a cargar el efectivo cuando se recibe y se abona a efectivo cuando se retira y se hace la transferencia al banco o el viaje al banco del efectivo. Por supuesto, cuando es moneda extranjera, ahí se carga el efectivo cuando se produce el ingreso y se le abona a la cuenta de la venta correspondiente o el ingreso que genere allí. En una cuenta con saldo deudor, normalmente, nunca puede ser acreedora la caja. Ojo con eso. A veces pasa cuando hay contabilidades muy mal llevadas, pésimamente llevadas. Indicará el efectivo, cheques o vales que se encuentren en caja. No es común, no es lo correcto, pero pueden darse el caso de que existan cheques o vales. Porque si los dueños de la compañía lo autorizan, pues ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, es recomendable que no exista. Y eso uno como auditor siempre, siempre debe resaltarlo y recalcarlo. ¿Qué hablamos en efectivo en caja? Monedas y billetes, monedas y billetes en otras divisas, que es lo que normalmente, actualmente se ve. Cheques emitidos por terceras personas que están pendientes de cobrar o depositar, cheques de gerencia pendientes de cobrar o de depositar, documentos de cobro inmediato, facturas de tarjetas de crédito por depositar, etcétera. ¿Qué no es efectivo en caja? Existen algunos rubros que, aunque en apariencia tienen características de efectivo, no cumplen con el requisito básico de la disponibilidad para la liberación de las deudas u obligaciones por parte de la empresa. En términos generales, no deberá ser tratado como efectivo en caja lo siguiente: los vales de caja, porque con frecuencia se encontrará que con el que hacer un arqueo o un conteo de caja, existen vales autorizados y otros no, que representan o respaldan extracciones de dinero. El monto de ellos debe segregarse y ser mostrado más bien como una cuenta por cobrar. Ojo con eso.
porque allí la cuenta por cobrar, cuando hacen un vale que no está autorizado, la cuenta por cobrar va a ser al cajero, a quien hizo la sustracción. Y el otro monto, pues pudiera ser cuando está autorizado en una cuenta por cobrar a la persona quien ha sido autorizada para extraer o para hacerle entregado ese dinero. Los cheques posfechados tampoco forman parte o no deben ser considerados como efectivos, porque el origen puede ser muy diverso. Los casos más corrientes para estos cheques posfechados son cuando un empleado emite un cheque contra su propia cuenta corriente, pero como es para un momento o como para ese momento no tiene fondos, pues lo emite con una fecha posterior o lo que llamamos un cheque posfechado. Un cliente paga una deuda con un cheque posfechado. En ese caso es una situación muy similar a lo anterior, porque el cajero deberá mantener en su poder ese cheque hasta la fecha en que pueda ser cobrado o efectivamente depositado, porque si lo hace antes, el banco se lo va a devolver porque seguramente no va a tener fondos para ese momento. Los cheques devueltos, en algunas ocasiones, cheques emitidos por terceros y recibidos por la empresa como pago de acreencia son devueltos posteriormente, después de haber sido depositados en el banco, porque pues pueden presentarse algunas deficiencias como tales, error en la firma, que la firma no coincida con la que está registrada en el banco, o que error en escribir la cantidad cuando es en bolívares y en letras se escriben diferente, o sencillamente pues que la empresa no tiene fondos. El cheque no tiene fondos para ser cubierto y pues el banco se lo regresa a quien hizo el depósito en una fecha posterior. Control interno de la caja, pues podemos decir que el éxito de una buena administración del efectivo va a descansar sobre las fortalezas que se tengan en ese control, porque prácticamente todas las transacciones que realiza una empresa van a afectar o afectarán el futuro del rubro efectivo. Las normas que recomiendan tener en cuenta para elaborar y poner en marcha el sistema de control interno, pues podemos decir que hay que separar las funciones del cajero muy claras, muy específicas, de manera que él no tenga ningún tipo de vinculación con la parte contable, primeramente. Y por supuesto los arqueos de caja, porque que no es otra cosa que hacer un conteo físico del efectivo, de los cheques, de los valores y cualquier otro elemento que se encuentre en poder del cajero, así como cualquier documento que respalde o justifique la ausencia del dinero, tales como pueden ser facturas de gastos, vales que pueden ser autorizados o no, como dijimos hace rato, y cualquier otro documento o recibo que trate de alguna manera justificar la ausencia de efectivo. Y en esos arqueos, pues, donde sale eso a relucir y allí es donde nosotros actuamos y damos las recomendaciones como tal, como auditores que son. El arqueo de caja es el conteo físico, la inspección física de las existencias en caja para el momento determinado. El efectivo, cheques, valores y cualquier otro elemento que se encuentre en el poder del cajero, así como cualquier documento que respalde justificadamente la ausencia de él, tal como facturas, gastos, vales, etc. Todo arqueo de caja se debe elaborar un papel de trabajo, working paper, en el que se debe detallar todo, absolutamente todo lo que se encuentre en esa caja para el momento de ese arqueo y que se deben registrar los ajustes que de acuerdo a la composición de la existencia en ese arqueo se derive. Importante que ese arqueo pues también debe quedar asentada y firmado la declaración de quien observó el arqueo. Es decir, nosotros como auditores hacemos el arqueo, pero no es que nos agarramos la caja y nos la llevamos por un lado escondido, no. En presencia del custodio, del responsable, se hace delante de él e incluso preferiblemente que haya otra persona, una tercera persona de la organización que sea veedora y testigo de que se está haciendo el arqueo de manera transparente y cumpliendo con todos los
procedimientos de auditoría que se debe realizar. De esta comparación, luego de hacer este arqueo del total con el saldo de la cuenta de caja, pues van a surgir algunas diferencias, si es que surgen. Y luego se compara con la contabilidad de la empresa y pudiera, según el caso, surgir algún faltante o un sobrante de caja chica, porque eso también, de caja, porque también puede ocurrir. Y allí pues hay que hacer la información y el levantamiento de la información correspondiente. ¿Qué condiciones podemos llevar o tener para un arqueo de caja? El arqueo de caja eh, debe ir un papel de trabajo. Ese papel de trabajo debe quedar sentada la firma, la declaración de quien observó el arqueo, pues se recomienda que jamás se realice un arqueo de cajas. Es importante también de que ese papel de trabajo debe quedar asentada la firma de que la persona quien observó el arqueo, pues porque no es recomendable que se realice un arqueo solo sin la presencia de alguna persona que la organización designe para tal fin, porque eh, pudiera, al momento de existir alguna diferencia, presentarle algún inconveniente y decir el cajero o el que está sujeto al arqueo, no, yo no tuve nada que ver y fue el auditor. Entonces, pues para evitar eso se busca que una tercera persona presencie y sea observador de ese arqueo. El papel de trabajo debe quedar registrado, asentado, la firma de la declaración de quien observó el arqueo, porque se recomienda que nunca se haga un arqueo sin la presencia de alguna persona designada por la organización en calidad de veedor, para, en aras de garantizar la transparencia. También se debe comparar el total del arqueo con el saldo que debe mostrar la cuenta caja en la contabilidad, en los libros, para que esa misma pueda ser cotejado y determinar si hay sobrante o faltante. Y por supuesto tiene que ser el corte al mismo momento, el corte contable al mismo momento. Para que los arqueos sorpresivos sean positivos, igual debe ser ese el elemento sorpresa. Debe contarse todo, absolutamente todo lo que se encuentre en poder de ese cajero al momento de realizar el arqueo. El arqueo de fondo de caja, pues debe portarse también aparte del efectivo, cualquier documento que respalde esa utilización del efectivo faltante. Donde hay varias cajas, debe haber simultaneidad en los hechos para hacer el corte a la misma fecha y a la misma hora. Presencia de custodios, indispensable que exista una persona que vigile o vea que el arqueo se esté realizando con todo lo planificado y de acuerdo a las normas establecidas para los mismos y que no se ausente bajo ningún momento en ningún instante. Cuando hablamos, por supuesto, y la evidencia del arqueo se realizó, pues el funcionario que hizo el arqueo debe dejar la evidencia a través del papel de trabajo que fue ejecutado y, por supuesto, ser firmado por el custodio y por el testigo. La filtración o centrífuga. Cuando hablamos de la filtración o centrífuga, es un procedimiento que se utiliza para cometer fraudes y dolos para el manejo del efectivo y consiste en ir aplazando los registros de los cobros que voy realizando por los clientes, los voy alargando, de manera de que no quede registrado hoy, sino al otro día y así sucesivamente voy cubriendo o tapando la sustracción que ya hice. Este tipo de fraude pues también se conoce como encubrimiento en cadena. Entre las normas de control interno que se recomiendan para prevenir este tipo de fraudes es que se hagan arqueos periódicos y sorpresivos a la caja principal, enviar cartas de confirmación de saldos a mis clientes, investigar los abonos a las cuentas de los clientes por conceptos diversos y en los distintos cobros de efectivo. Eso es muy importante porque siempre, y más ahorita, que se maneja efectivo en moneda extranjera y que en el mercado paralelo se consigue a una tasa inferior de lo que se puede, o superior, mejor dicho. Y también es común de que los cajeros utilicen otras tarjetas de ellos o de otras personas
para hacer el cambiazo. Depositan en bolívares a la empresa y retiran la moneda extranjera porque es a tasa del Banco Central. Entonces, allá hay una utilidad en diferencial cambiario. Por ejemplo, si van a retirar alguien que pague 400.000 pesos, que es el equivalente a $100, él sencillamente pues se le hace fácil depositar los bolívares y extraer esa cantidad en pesos para beneficio personal. Y eso no es lo correcto. Cuando hablamos con los bancos, es importante que sepamos y tengamos muy en cuenta que la conciliación bancaria es fundamental en la manera para controlar el efectivo. ¿Y en qué es la conciliación bancaria? Pues no es otra cosa que comparar los registros de las operaciones con los bancos y compararlo con los libros que tiene la empresa. Esos movimientos que están registrados en los bancos van a estar mostrados en los estados de cuenta de manera mensual que se emiten en dicha institución. ¿Para qué? Para proceder a hacer luego las correcciones o ajustes que sean necesarios en los libros de la empresa. Nosotros somos los que hacemos las correcciones en los libros de la empresa. Esto se realiza ya que es común que los saldos de dichos estados de cuentas bancarios no coincidan con lo que están en nuestros libros por diversas razones. Podemos mencionar algunas. Eh, los cheques emitidos por la empresa y a la fecha todavía no han sido cobrados por el beneficiario y no han sido llevados al banco. Entonces eso puede originar alguna diferencia. Que eso ahora, pues como se maneja mucho lo que es la transferencia, como lo habíamos hablado hace rato, ya pues es poco lo que se utiliza por cheques. Sin embargo, es importante de que en los casos que emitan cheques, pues pueden ocurrir esos casos. Los depósitos registrados por la empresa y que no han sido registrados por el banco, lo que llamamos depósitos en tránsito. También pasa que cuando los viernes, sobre todo en aquellas épocas cuando los vendedores llegan con mucho dinero, llegaban con muchos bolívares en efectivo, y se mandaba a depositar eso a los cajeros peatonales y el banco no registraba nada de esas operaciones, sino iba a quedar con fecha del lunes. Entonces, por eso iba, y en contabilidad de la empresa, pues quedaba con fecha del viernes. Entonces, esa conciliación allí puede presentar alguna diferencia, ese movimiento. Sin embargo, pues eso no es muy común hoy en día, pero pueden presentarse. Eh, ahora más que nunca, con el cuento de las cuentas en custodia, porque tú puedes depositar los dólares o los pesos en efectivo que recibes en las cuentas bancarias y el día siguiente o el lunes, hablábamos del ejemplo de los fines de semana, es que va a aparecer registrado o reflejado en el banco y en ese momento puede haber alguna diferencia. Las notas de crédito registradas por el banco que no han sido registradas por la empresa, tales como los netos de un préstamo que se otorgó, cuando la empresa está tramitando un crédito con el banco y el banco hace la liquidación y me depositan ese dinero y la empresa pues no lo tiene registrado porque no lo sabía. Hasta que no se revise ese estado de cuenta, pues dice, epa, me llegó el dinero del crédito, una nota de crédito. También por el descuento de letras a cargo de los clientes, cuando se manejaban los efectos por cobrar descontados. Ajustes de intereses, las devoluciones por cancelaciones anticipadas. Eso también puede generarme unas notas de crédito. Las notas de débito, que son disminuciones en mis cuentas, son registradas por el banco, pero que no han sido registradas por la empresa. Podemos mencionar tales como que el cobro del préstamo concedido, las cuotas mensuales que de manera automática cobra el banco, la devolución de los efectos descontados que no fueron cancelados por los girados, comisiones por servicios bancarios, eso son todos los meses, o incluso cuando tú haces una transferencia o un pago móvil, te cobra el banco ciertos montos por mantenimiento, cobros por chequeras, cuando se manejaban las chequeras. Hoy por hoy se manejan cobros cuando se emiten tarjetas de débito o las tarjetas de crédito. El ajuste por concepto de interés es lo que te cobra también el banco por esos montos y que tú no lo tienes registrado en la contabilidad y lo vas a hacer es en el momento en que aparezca en el estado de cuenta bancario. Por eso les decía que siempre es importante que tengamos alta capacidad y conocimiento de contabilidad. Esto es fundamental para determinar los errores que puedan encontrarse en la empresa.
Errores cometidos por la empresa, bueno, a veces pasa de que se omiten registros de cheques, se omite el registro de un depósito, al registrar cantidades equivocadas, tanto en un cheque como en un depósito, así también como en una nota de débito, una nota de crédito o en una transferencia. En contabilidad se puede alterar o invertir los números, eso es muy común, porque pues pueden haber personas que tengan dislexia o un error involuntario y alteran los números y por supuesto eso puede ocasionar de que la conciliación a fin de cuentas no me cuadre. Otro error es que cometen el banco, que también ahora en mayor grado se presentan. Omitimos registro en el cheque, pueden omitir el registro de un depósito, pueden registrar un cheque que no corresponde, que no sea de mi cuenta, porque están cargando la cuenta bancaria y se equivocaron, entonces en vez de la cuenta mía que termina en 6 o la cuenta del cheque termina en 6 y la mía termina en 7 y son los mismos dígitos y cayó ese dinero a mi cuenta o un cheque, porque también pueden retirar dinero igual. Al registrar un cheque que no corresponde, un depósito que no corresponde, una nota de crédito o una nota de débito que no corresponda. Entonces, estos cuatro casos, pues obviamente pasan por omisiones involuntarias por parte del cajero del banco. ¿Qué debemos tener o considerar para realizar una conciliación bancaria? Primero, el saldo de cuenta del mes inmediatamente anterior, estado de cuenta bancario, el movimiento del mayor auxiliar de la empresa para ese mismo periodo, el estado de cuenta recibido, la conciliación bancaria del mes anterior, los talones de las chequeras en el caso que se emitan cheques, copias de los depósitos que estén validados por la caja del banco, las copias de notas de crédito y notas de débito que se hayan sido solicitadas al banco. Esas, por lo general, no aparecen, no las envían, a veces por correo, hoy por hoy. Sin embargo, en el estado de cuenta es donde van a aparecer y ese será el soporte para las mismas. ¿Ok? Importante que tengamos eso en cuenta. Hablamos de tres libros o tres maneras de realizar la conciliación bancaria. Tenemos saldos encontrados, que es a partir del saldo que presenta el estado de cuenta recibido del banco para llegar o encontrar el saldo que presenta la cuenta de libros empresa. Yo salgo del banco y llego a los libros, o cuando salgo de los libros de la empresa para llegar al saldo que presenta el estado de cuenta bancario. Esos son los conocidos saldos encontrados que de bancos a libros o de libros a bancos, que yo parto de alguno de los saldos y debo coincidir, llegar al otro, sumando o restando operaciones. Eso pues es parte de la contabilidad que ustedes deben ya manejar en este momento. Cuando hablamos también de saldos iguales o saldos ajustados, eh, básicamente es cuando partimos por un lado el saldo en bancos y aquí partimos del saldo según libros y vamos a llegar a un saldo que no es ni el saldo de bancos ni el saldo de libros, sino un saldo ajustado, un saldo encontrado, que es el que me va a decir esto es lo que verdaderamente tiene o debe tener la cuenta de bancos. Este es uno de los más comunes también que se utilizan para realizar conciliación. Y el método de la prueba de caja o llamada la conciliación cuadrada, que esta pues también es utilizada, pero básicamente uno para conciliar se maneja el de saldos iguales o saldos ajustados y que uno como auditor pues con ese puede trabajar también para aportar y revisar cómo está trabajando la empresa en el manejo del efectivo en bancos. Dicho esto, vamos a tener un ciclo en donde tengo que el efectivo me entra dinero cuando hay aporte de capital, cuando tengo también de alguna manera cobranza de mis ventas, pero que también el efectivo sale porque debo pagar personal, pago de mis nóminas o pago compras o adquisiciones de bienes o servicios. Ahí es cuando está la salida de mi efectivo. Cuando hago aportes por los socios o hago cobranzas por ventas o la venta propia, es donde me va a dar la entrada del efectivo. Todos los ciclos, excepto el inventario y el almacenamiento, me van a afectar el efectivo.
Lamentablemente, el efectivo es, como lo decía al inicio, un elemento fundamental y primordial para el control, que debe ser controlado bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la caja entra el dinero en efectivo y él lo transfiere al banco. Y el banco es donde yo voy a proceder y esto va a entrar aquí. Sale por caja en el haber y entra al debe del banco, que es la entrada. Pero a su vez, yo voy a disgregar y voy a colocar en el haber del banco salidas de dinero porque voy a pagar nómina, voy a pagar créditos, o hacer transferencia entre bancos. Entonces sale de este banco y va al otro banco, ahí hay una transferencia. O pago fondos fijos, eh, hago algunas desenvolvimientos de dinero para cubrir otras operaciones y eso pues hace que mi banco disminuya y los gastos en los que incurra pues se vean reflejados allí. ¿Qué debemos tener cuando vamos a hacer los arqueos de caja o controles? Pues el cierre diario de caja es necesario, la conciliación bancaria, por supuesto, fundamental tener una conciliación de bancos mensualmente, ver todas las transferencias, y eso lo veo en la conciliación bancaria, las notas de débito, las notas de crédito, los cheques que se hacen, eh, los depósitos que se ordenan llevar a cabo y, por supuesto, confirmar en algunos casos con algunos clientes cuando se han hecho cobros y uno no está seguro y verificar de que efectivamente se hayan hecho esos cobros. Cuando hacemos algunas pruebas, es importante comprender el control interno y en eso, pues también debemos evaluar el riesgo de lo que estamos controlando y hasta dónde va a llegar el alcance de mis pruebas, determinar cuál es el alcance de lo que yo voy a hacer. Y para ello, determino y diseño mis pruebas sustantivas, qué pruebas voy a utilizar, si son eh, procedimientos, las pruebas de cumplimiento, porque las pruebas sustantivas son las pruebas de monto, las que me determinan los montos, si estoy cuadrado o descuadrado. Las pruebas de cumplimiento es la que me permite evaluar si se está cumpliendo o no con lo que está en el control interno. Definir luego allí, conociendo después en las dos pruebas que voy a realizar, las de cumplimiento y sustantiva, cuáles son los procedimientos de auditoría que se van a realizar para evaluar primero el tamaño de la muestra, qué tantos elementos voy a tomar y que sea material para que el resultado que me dé satisfacción o confianza en lo que se está realizando. Luego de determinar el tamaño de la muestra, seleccionar cuál va a ser la muestra y, por supuesto, determinar la oportunidad de la misma. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a decir, bueno, eh, yo no puedo ahorita ya, 3 meses, estoy en 11 de marzo, por ejemplo, y voy a revisar y hacer el arqueo de lo que había el 1 de marzo. Ahí no es oportuno, ya tendría que buscar otro elemento, otra manera, otra prueba que realizar. En el objetivo de las pruebas de cumplimiento, ¿qué es lo que buscamos? Principalmente el control interno en las cajas chicas y el control interno de los bancos. Esas son las pruebas de cumplimiento, si se cumplen las normas. Por ejemplo, en la caja, que si efectivamente todo el efectivo recibido diariamente se envía al banco. Eso es una prueba de cumplimiento. Si se cumple o no se cumple. Uno en el checklist debe colocar si sí o si no. Y si no se cumple, ¿por qué no se cumple? Y si se cumple, pues bueno, está dentro de lo que está previamente estipulado en el control interno. Con la caja chica, de igual manera, si los pagos que están en la caja chica son iguales o menores al monto máximo permitido, por ejemplo. Bueno, si el monto máximo es 10.000 y todos los pagos son menores a 10.000, bueno, no hay problema, se está cumpliendo el control interno. Si no se está cumpliendo, dice, no, ¿por qué no se está cumpliendo? Entonces uno tiene que evaluar y decir, no, porque es que ese día
de lo que yo determiné en mi arqueo, el gerente general o el dueño de la empresa llegó y le pidió plata al encargado de la caja chica y pues le hizo un vale ahí para firmado por él. Y obvio, pues ahí no hay nada que hacer porque es el dueño de la empresa. Pero ojo, uno igual dice que no se está cumpliendo el control interno porque la orden o el elemento escrito dice que tiene que haber. Igual con el control interno de los bancos, ver lo más básico, lo más fundamental, es decir, la empresa tiene eh, caja chica, perdón, realiza conciliaciones bancarias, sí o no. Si se realizan las conciliaciones bancarias mes a mes, pues entonces sí se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, pues uno colocaría que no en las pruebas. Eso es el programa de control interno, las normas de control interno, pruebas de cumplimiento, que si es sí, no o no aplica, según el caso. Entonces, si se están cumpliendo las conciliaciones bancarias, ver seguidamente, ajá, ¿cada cuánto se hacen? Mensualmente, quincenalmente, semanalmente. Ah, bueno, uno coloca cómo es la frecuencia que están haciendo la conciliación bancaria. Y eso pues le va a permitir llevar un mejor o menor control interno sobre el dinero en caja. Luego, dentro de las pruebas sustantivas, que son más que todo, que dice, busca que comprobemos la autenticidad tanto de la cantidad como de la calidad de los fondos de efectivo en caja y de los depósitos a la vista, propiedad de la empresa, que se encuentra en poder de los bancos o de terceros. Se debe determinar también si en todo este rubro de caja y banco se presentan todos los fondos y depósitos disponibles que existen y son de la empresa. Eso es importante porque a veces hay otros fondos, otras cajas que dicen que este es un guardado, esto no sé qué, que a veces los dueños de la empresa la tienen ajeno y están o no están en la contabilidad. Eso es necesario saberlo. Por eso se busca las pruebas sustantivas. Se debe determinar si los fondos y depósitos cumplen con las condiciones de disponibilidad inmediata y sin restricción de cualquier índole cuanto al uso y destino. Se debe determinar también o identificar la adecuada presentación del efectivo en caja y banco en el estado de situación financiera, así como que éste contenga la debida información en casos tanto de posible restricción a la disponibilidad inmediata como de existencias importantes en moneda extranjera. Se debe determinar si las divisas en moneda extranjera incluidas en este rubro están adecuadamente evaluadas, las pruebas sustantivas, los montos, hay que verificar los montos. Y bueno, aquí por un ejemplo, en programa de auditoría de saldos efectivos, vemos que el objetivo de la auditoría me dice que es determinar, evaluar la solidez y debilidades del control interno. ¿Y qué procedimiento vamos a hacer? Obtener un conocimiento del control interno, ver las indagaciones o hacer las indagaciones con los propietarios y los empleados para ver qué se está cumpliendo y qué no, la observación directa de lo mismo y pasar el cuestionario de control interno en caja y bancos. ¿Qué comentarios se hacen? Bueno, se puede descubrir el control interno mediante la elaboración de diagramas de flujo, el recorrido de que permite a los auditores determinar si realmente ha sido aplicado el control interno en la forma descrita. Eso es lo que te permite evaluar. Si hay existencias o derechos, contar e indagar el efectivo que está disponible mediante el arqueo de la caja. Siempre que los auditores efectúen ese arqueo, por supuesto, deben exigir que la persona custodia de los fondos esté presente en la realización del mismo y al finalizar deben tener la firma y fecha del procedimiento. Adicionalmente, le agregaría que debe tener una persona tercera, veedora de que el arqueo se está haciendo con toda la transparencia y siguiendo las normas de auditoría del caso. Y la precisión numérica, indudablemente, se debe obtener en detalle de los saldos de efectivo y conciliarlos con el mayor general. Debo hacer la prueba y comparación de lo que hay en el físico, lo que hay en efectivo, con lo que hay en contabilidad, en el mayor contable. Eso se debe manejar o cotejar con el mayor de saldos y auxiliares contables. ¿Ok? Y por supuesto, deben existir eh, varias formas de confirmación de las instrucciones financieras para verificar los montos del depósito, en cuanto en las conciliaciones bancarias, obtener, preparar conciliaciones de las cuentas
a la misma fecha, la fecha del estado de situación financiera, o tener el corte de cuenta bancario que contenga las transacciones de por lo menos 10 días hábiles posteriores a la fecha del balance, porque después a veces caen o tienen fechas posteriores, como hablaba de que llegó alguien de que en contabilidad se le dio un cheque para pagarle una deuda. Fue el viernes y el viernes fue 31 de mes y fecha de cierre del ejercicio, y la persona por la hora ya no fue al banco directamente, sino fue el lunes o el martes o el miércoles cuando él pudo. Ya es un nuevo año, nueva fecha, en fin, o nuevo mes. Entonces, con 10 días posteriores, pues tú puedes ver y tener más razonabilidad qué fue lo que ocurrió allí. Verificar el corte del cliente de las entradas y desembolso de efectivo, analizar las transferencias bancarias, que durante la última semana del año o de auditoría y la primera semana del año siguiente es necesario hacerlo, pues para evitar de que se haya una sobreestimación ahí del efectivo. Investigar cheques que representen pagos grandes o inusuales por partes relacionadas y evaluar la presentación o la relación apropiada acorde a los principios o a las normas de auditoría sobre los estados financieros que se presentan allí. ¿Ok? Básicamente, esto es lo que se debe manejar cuando estamos hablando de el efectivo. Es decir, cuando vayamos a hacer arqueos de caja chica, caja general y conciliaciones bancarias. Es importante que se cumpla con todos estos objetivos. De esta forma, culminamos este tema. En la plataforma, pues deben haber algunos ejercicios para que ustedes realicen, arqueos de caja, conciliación bancaria, y pues ese pues será el próximo o la tercera evaluación que se tendrá para el 31 de este mes. Y luego en la próxima clase hablaríamos sobre las cuentas y efectos por cobrar, los activos realizables. Estos son los que llamamos activos disponibles. Los otros serían exigibles, perdón, las cuentas por cobrar y efectos por cobrar, activos exigibles. Muchas gracias por su atención.